Eso Lloro, Honduras, siendo director también del equipo de vocaciones jesuita de la provincia mexicana, director y fundador del CIAS por la Paz, AC. Ha publicado investigaciones etnográficas sobre las maras en Honduras en el libro En busca de la fraternidad perdida. Se tituló en el grado de magíster con la tesis Estrategias de políticas públicas de seguridad, un análisis desde el enfoque comunitario, y es coautor del libro Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz, y Un camino para la paz, experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social. Ha realizado varios artículos sobre seguridad, narcotráfico y pandillas, y actualmente es encargado del sector social de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Los dejo en la grata compañía del padre Jorge Atilano. Gracias por estar con nosotros. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Les mando muchos saludos a los padres de familia de la secundaria del Instituto Oriente, un colegio muy querido por nosotros allá en la ciudad de Puebla. Yo les saludo desde Cuernavaca. Aquí estamos en nuestra casa que tenemos de Lomas Pinar y con mucho gusto en esta noche les queremos compartir este tema sobre elementos que nos ayuden a entender la violencia que con la pandemia se ha ido incrementando, pero también una propuesta que tiene que ver con el buen convivir, que le hemos llamado la pedagogía del buen convivir, que es un camino para poder mejorar las relaciones tanto en familia como en las escuelas o en grupos, sea de vecinos o en algún grupo de trabajo. Entonces, miren, vamos a empezar. Yo les traje aquí una presentación. Les quiero compartir. Vamos eh, a pasar. Aquí estamos. Entonces, miren, aquí está la presentación. Como lo han visto, el título es Causas de la violencia y una pedagogía del buen convivir. Empiezo señalando el último documento que nos rige como jesuitas, que son las congregaciones generales, la última que fue la número 36, dice que pues nuestros trabajos deben buscar puentes para promover la paz y para lograrlo tenemos que alcanzar una comprensión más profunda del mal en el mundo y del poder transformador de la misericordiosa mirada de Dios, que trabaja por hacer de la humanidad una familia reconciliada y en paz. Es lo que queremos aportar, una comprensión de cómo es que se genera la violencia y también una comprensión de cómo Dios actúa también a través de la conversación y del movimiento. Son dos temas los que les quiero compartir sobre la violencia como un fenómeno complejo y la pedagogía del buen convivir. Entonces, el primer punto sobre la violencia, lo primero que les quiero decir, que la violencia tiene que ver con las relaciones. Se trata de un problema de relaciones. Es lo primero que nosotros pudimos detectar a partir de las investigaciones que hemos hecho. Aquí lo que yo les menciono es uno de los grandes teóricos de la paz, es Juan Pablo Lederas, que a nosotros pues, nos ha dado una base para entender lo que es la violencia. Y Juan Pablo Lederas va a decir que, pues, que el conflicto es normal en las relaciones humanas y también pues, es tanto algo que daña las relaciones, pero también es algo que puede generar el cambio en las relaciones. Que el conflicto tiene una dimensión positiva que nos ayuda a transformar también relaciones, situaciones, instituciones. Y que se necesitan tres lentes para comprender el conflicto. Un lente más de lo inmediato, de lo emergente que está sucediendo y que nos preocupa, pero también otro lente y un marco conceptual que nos permita explicar la situación. El conflicto nos va a impactar tanto a nivel personal como a nivel relacional, como a nivel estructural
o a nivel cultural. O sea, el conflicto daña, es como algo que explota, pero que daña estos ámbitos. Y Juan Pablo Lederas va a decir que es necesario pensar en un elemento que le va a llamar la imaginación moral. O sea, que es necesario que el sujeto pueda imaginar un tipo de relaciones donde se pueda dar el diálogo, la comunicación, a partir de que en un ambiente de conflicto es importante compartir los sueños que soñamos. Y él va a poner 4 elementos importantes. O sea, dice la relaciones son la solución que queremos darle a un problema. Y dice, es necesario pensar que no nos ayudan las miradas de buenos y malos, quién es el bueno en la casa y quién es el malo, sino es necesario dejarse impresionar, dejarse sorprender por lo que encontramos en las relaciones. Eso le llama la curiosidad paradójica. Dirá que es importante el acto creativo, que en un conflicto se necesita que las personas puedan experimentar relaciones nuevas para imaginar nuevos órdenes sociales. Y esto lo hace a través de lo importante de la creatividad, que en un problema, haciendo algo ritual o simbólico, bajan las tensiones y permiten hacer un diálogo. También el otro elemento va a ser la voluntad de arriesgar, que las relaciones pues no son como las matemáticas, ¿va? De 2 más 2 son 4, sino las relaciones pues uno apuesta al acto creativo, pero uno puede esperar más de lo que uno imaginaba o menos, ¿va? Uno tiene que estar abierto a lo que de ahí se pueda originar. Entonces, los problemas emergentes son la punta del iceberg. O sea, el problema que podemos encontrar, sea de bullying en la escuela, o sea de acoso, o un problema que podemos encontrar en la casa de adicciones, o un problema de, no sé, de violencia, ese problema emergente como epicentro del conflicto nos dirige hacia las relaciones, tiene que ver con unas relaciones que se están dañando. Por ejemplo, la familia, cuando hay un problema de adicciones, no es que el hijo tiene un problema de adicciones, ¿va? Sino es un problema de adicciones de la familia. Es la familia quien tiene el problema de las adicciones. Va a decir, son las relaciones dañadas lo que han generado ese problema. Y que existen tanto causas culturales, que sobre todo actitudes que favorecen estas relaciones que llevan estos problemas, y causas estructurales que tienen que ver con estructuras sociales o políticas económicas que favorecen el patrón de relaciones y que llevan al problema emergente. Estos esquemas lo que nos ayudan es a entender que el problema que podemos tener en la familia es lo superficial. Lo que necesitamos es profundizar para ver qué pasó en las relaciones de la familia que ha llevado a esta situación. Entonces, por eso es como lo puedo representar este dibujo, un iceberg. La violencia es la punta, lo que encontramos son relaciones dañadas. ¿Y cuáles son las relaciones dañadas? Le hemos llamado desvinculaciones sociales, pero también desvinculaciones existenciales. La persona se desvinculó de otros, pero también del origen, del territorio, se desvinculó, y eso favorecido por la actitud del individualismo o la pérdida del límite, cuestiones culturales o temas estructurales como es la corrupción o la impunidad. O sea, el explicar las situaciones de violencia que se pueden vivir en la familia tiene que ver con cuestiones más complejas. Bueno, ese fue un primer marco teórico
que puede ayudarnos a entender que la violencia es compleja y tiene que ver con las relaciones. Ahora les comparto unas investigaciones que hicimos sobre el origen de la violencia en el país. Pues comentarles que después de estar 7 años a cargo de las vocaciones, pues movido por la situación de la violencia del país y sobre todo unos ejercicios espirituales donde en una meditación donde yo me veía caminando con Jesús en el lago y que Jesús me preguntaba: Jorge, ¿me amas? Y yo le decía: sí, Señor, sabes que te amo. Jorge, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Y la tercera vez que me preguntaba, yo lo volteaba a ver y era Jesús crucificado quien me preguntaba eso. Eso a mí me marcó mucho y me hizo sentir una invitación a prepararme para poder ayudar en el tema de la violencia del país. Y por eso hicimos estas investigaciones. Esto es como para que puedan ubicar. Miren, la primera investigación que hicimos, que hice, esta yo la hice, fue hecha desde Chile y lo que me dediqué es buscar programas en América Latina que hayan logrado reducir los delitos y mejorar la convivencia. Entonces encontré un programa en Colombia, un programa aquí en México, en Cherán, Colombia fue en Garzón y en Chile en Peñalolén. El programa de Chile de Peñalolén, Barrio en Paz que se llamaba, es lo que han exportado en lo que le llaman la seguridad ciudadana. Todo ese concepto de seguridad ciudadana que han escuchado viene de Chile y lo que hice fue investigar uno de sus municipios exitosos. El programa de Colombia, que es en Garzón, departamento de Huila, Iniciativa Local de Paz, es el programa que la Iglesia Católica de Colombia ha exportado hacia América Latina, conocido como los organismos levadura. Y en México fue las fogatas de Cherán, que ustedes las han de conocer más. Bueno, analicé 3 casos y al ubicar qué fue lo que pasó en esos lugares, cuál fue la buena práctica que logró reducir índices y mejorar convivencia, encontré 3 elementos. Que la convivencia está determinada por los referentes de identidad, por los vínculos de confianza y de cuidado y por la capacidad de ponernos de acuerdo. Son 3 elementos. Entonces, ¿qué es lo que más ha ayudado al fortalecimiento de la identidad? Lo que encontré fue la capacidad de la conversación. O sea, la identidad se transmite por relatos y para transmitir esos relatos es fundamental la conversación. Si ustedes se ponen a pensar cuál es la identidad de su familia, se acordarán de historias que platicaron sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, pero es la conversación la que refuerza el tema identitario a nivel familiar o a nivel vecinal. Y lo que encontré que lo que más ha ayudado a fortalecer la confianza y el cuidado es la parte festiva, la parte lúdica, la celebración, lo simbólico o la fiesta. La parte celebrativa es la que renueva constantemente la confianza. Si ustedes recuerdan los momentos que han marcado a la familia, pues tienen que ver con celebraciones, con celebraciones de cumpleaños, de Navidad, de Año Nuevo, y que eso ha marcado y es lo que renueva año con año nuestra confianza. Por eso ahora la pandemia pues nos pone en un reto difícil, ¿verdad? Porque necesitamos de la conversación, necesitamos de la celebración para poder renovar tanto confianza como identidad. Y lo que encontré que más ayudaba a ponerse de acuerdo era el platicar temas y deliberar. Deliberar quiere decir discutir, reflexionar, pero yo le puse deliberación consciente. A ver, ¿qué es lo que nos está ayudando? ¿Qué es lo que más puede ayudar a la familia? ¿Qué es lo que más puede ayudar a nuestra vida de pareja? Bueno, son los 3 elementos que encontré.
Eso es lo principal de esa investigación. La segunda investigación fue hacer una investigación sobre 14 territorios del país. Y ahí concluíamos que la violencia pues es compleja, por eso le pusimos el término de tejido social, que hace referencia tanto a relaciones personales como relaciones institucionales. Y que esto tiene componentes, o sea, cómo vamos a describir el tejido social, y usé los componentes que les expliqué hace rato: los vínculos, la identidad y los acuerdos. ¿Cómo puedo ver cómo está el tejido social de mi familia? Pues hay que ver cómo están sus relaciones, cómo están sus referentes de identidad y la capacidad de ponerse de acuerdo entre ustedes. Estos son los lugares que investigamos. Fueron 14 territorios, en total 27 barrios, 31 entrevistas individuales, 48 entrevistas grupales, hombres jóvenes, mujeres adultas, hombres jóvenes y hombres adultos. Entonces, miren, lo primero que encontramos es que ¿de qué hablaba la gente cuando describía la transformación de sus vínculos, de sus referentes de identidad y de la capacidad de ponerse de acuerdo? ¿De qué hablaba? Y a mí me sorprendió lo que más mencionaba a la gente sobre lo que se ha transformado y lo que ha transformado estos vínculos, esta identidad, estos acuerdos, es de la familia. Es lo que tuvo más, lo más afectado en estos tiempos ha sido la familia, la instancia más dañada con todo el proceso de la modernización en México ha sido la familia, por la reducción de tiempos, por ahora la dificultad de resolver problemas. Después estaba el tema de las iglesias. Lo que queda de comunitario en nuestras comunidades son las fiestas comunitarias, las fiestas religiosas, las fiestas eh, patronales o las fiestas tradicionales. Después estaba el trabajo, que ha cambiado la precariedad misma del trabajo o los tiempos del trabajo, y eso ha dañado también otras relaciones. Está el gobierno, otra de las instancias que también han determinado mucho la identidad, los vínculos y los acuerdos, las prácticas de gobierno, la relación con la tierra y el entorno. La relación con la tierra por muchos años le dio al mexicano todo un sistema de valores, y al pasar de ser rural a urbano se perdió ese vínculo con un espacio que generaba valores. También luego está el mercado que el mercado tradicional pues era el espacio donde se generaban, se ponían los temas de conversación, se socializaba, y eso ahora con los centros comerciales o otro tipo de mercados pues se ha ido perdiendo. Están las fiestas familiares, las fiestas comunitarias también han sido un elemento que ha ayudado a fortalecer estos vínculos, la identidad y acuerdos con este sentido más comunitario, o la organización comunitaria, que encontramos que en estos 14 lugares, en todos, se debilitó la organización comunitaria. Ha habido un proceso de desorganización, y ahorita explicaré por qué se ha dado, y el tema de la escuela. También la escuela es un lugar donde se socializa y determina estos vínculos. Miren, esta es la síntesis de lo que encontramos en la investigación. Miren, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Que se ha generado la violencia. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que el acceso a los recursos, aceleró el proceso de individualización en México. Si se acuerdan ustedes, en el año 90, la preocupación principal de los mexicanos era el tema de la pobreza. Es el tiempo donde se creó el programa de solidaridad, que impactó en toda América Latina como un modo de atender la pobreza. Ese acceso al recurso por medio del ingreso que entró
vía migración, vía cuando el año 90 que se desapareció el ejido y fueron todas las migraciones hacia la ciudad, donde floreció el mercado informal, o vía el acceso a los cultivos de la droga, que también en ese tiempo creció, sea migración, sea mercado informal o sea droga, hubo un acceso al recurso que aceleró el proceso de individualización y eso hizo que se perdiera el sentido de los límites en la relación con los otros. Cuando el ejemplo que me gusta poner para explicar esto es, si ustedes ponen a 10 niños jugando con cosas y 10 niños jugando sin cosas, vean cómo las dinámicas cambian. O sea, cuando ustedes le dicen a su hijo, mira hijo, este es un regalo para ti. Yo te quiero tanto que te compré esto, ¿no? O te doy esto. Te doy el carro, te doy el celular, te doy la cama, la nueva tele. Ese acceso al recurso acentúa la individualidad. Entonces, ya soy yo con la cosa, ¿verdad? Y eso hace que se acentúe la individualidad y lo que pasa en la persona es que sobrevalora su percepción individual. O sea, como que eso hace que sienta más, que la persona esté más pendiente de lo que siente, de lo que quiere, de lo que necesita, y eso hace que se desdibuje el límite en la relación con los otros. Entonces, lo que estamos ahorita teniendo en el país es una dificultad para autorregular la propia libertad. O sea, ¿por qué, ¿por qué alguien me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué alguien me tiene que mandar? ¿Por qué alguien me tiene que poner límites? Si esto yo lo siento, si esto yo lo quiero. Entonces, quien roba lo hace creyendo que es su derecho. O sea, la vida lo ha tratado tan mal y como, o sea, hay una justificación ahí que lo hace creyendo que es su derecho. Quien hace daño al otro, quien secuestra, extorsiona, lo hace creyendo que es su derecho, que él tiene derecho a hacer eso porque la vida lo ha tratado tan mal. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque está demasiado sobrevalorada la percepción individual. Y el otro elemento que se une es la falta de referentes éticos que autorregulen el ejercicio del poder. La concepción de poder en México es negativa. Poder tiene que ver con imposición, autoritarismo, con dinero. Y el sentido del poder como servicio está muy diluido. Entonces, claro que cuando alguien tiene un poco de poder, como dicen, porque se subió a una hoja, se subió a una hoja, porque lo hicieron coordinador, lo hicieron jefe, porque ahora ya es el esposo, la esposa. O sea, cuando alguien tiene poder con este imaginario negativo y con todo este problema social que les he platicado, pues claro que sale la violencia y sale el machismo y sale el autoritarismo. Y todo esto es alimentado por lo que le llamo yo la mercantilización de la vida, que hemos trasladado. Si yo les digo, oigan, tengo un método de planeación. Este método de planeación, uno es el que usan las empresas y otro es el que utilizan las organizaciones sociales. ¿Cuál creen que es mejor? Automáticamente nuestro imaginario dice, pues el método de las empresas o sea, está sobrevalorada también el aspecto económico. Entonces, las categorías económicas las hemos trasladado a nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones dentro de la escuela. O sea, yo te voy a querer hasta donde tú me quieres. No te voy a querer más porque qué tal si después me traiciones. Es como la categoría económica es yo doy algo y recibo algo. Doy
o 100 pesos y recibo algo equivalente a 100 pesos. Es la lógica económica. Esa lógica la hemos trasladado a las relaciones. Sí, cuando ustedes le dicen a sus hijos, a ver, hijo, ayúdame para limpiar tu cuarto. Ah, sí, sí, mamá, voy a limpiar mi cuarto, pero tú me vas a dar, pero me vas a dejar ir. Es ese intercambio donde es difícil ahora asumir que no, pues es tu obligación limpiar tu cuarto. Bueno, esta es una primera parte de los resultados de la investigación. La otra, ¿cuál es el núcleo de esa fragmentación social en la familia? Lo ponemos en el caso de la familia. ¿Qué hemos encontrado? Que se han perdido los referentes, los relatos, las narrativas que nos vinculan. Las narrativas que nos vinculan se han perdido. ¿Cuáles son los relatos que hoy predominan? Hoy predominan en el cine, en las redes sociales, 3 temas. El primer tema es el tema del fracaso. O sea, ustedes platiquen un fracaso y la gente se va a conectar con la historia. Se conecta con la historia, dice, no, a mí también me pasó esto, yo también viví esto. O sea, los temas de fracaso están muy, muy presentes. Vean los temas de películas que pegan mucho, ¿verdad? O sea, como que tiene que ver con fracaso, con cosas como de decadencia, de obscuridad, de venganza, de poder, de matar, de asesinatos. O sea, son los temas que hoy predominan. El fracaso. El segundo tema es el tema del miedo. Supiste, te diste cuenta. O sea, temas de miedo, eso pegan mucho. Y el tercero son las historias de éxitos personales. Un éxito personal, las pláticas de motivación, las pláticas motivacionales, están muy centradas en éxitos personales. Son los 3 temas que ahorita están predominando, pero esos 3 temas lo que están haciendo es debilitando nuestros vínculos. O sea, si yo les insisto a mis hijos del éxito personal, si haces esto vas a salir adelante, si haces esto otro vas a salir adelante, estoy desvinculando a mi hijo de la familia, de su historia, de su origen. Si yo insisto en historias de fracaso, si yo les platico puras historias de fracaso, la gente se desanima y pierde la relación, la confianza con el otro. Y el otro elemento es que al debilitarse el vínculo, a perderse la confianza y el sentido del cuidado, es difícil que nos podamos poner de acuerdo. ¿Por qué hoy vemos que es difícil ponernos de acuerdo como familia? Que hace 20 años era más fácil, porque se han perdido las narrativas comunitarias, las narrativas vinculantes. ¿Y por qué se perdieron? Porque en el año 90, como mexicanos, entramos a una cosa que le llamamos la modernización. O sea, dijimos, ya somos modernos. Entonces nos quedó esa idea y todo lo moderno tiene que ver con lo individual, lo económico, lo nuevo. Y lo premoderno tiene que ver con los abuelos, lo premoderno tiene que ver con la familia, con la comunidad, con el compartir. O sea, entonces nos quedó la idea de que ahorita teníamos que ser modernos. Entonces, ¿qué es ser modernos? Pues es la pasión y la locura por lo nuevo. Entonces, si nos dicen, mira, este cuaderno es del 2021 y este otro cuaderno es del 2019, ¿cuál es mejor? Automáticamente decimos, pues el del 2021. O sea, como que creemos que todo lo nuevo es bueno, ¿eh? Bueno, como cambiaron esos relatos, eso ha debilitado la relación en la familia y ha hecho que sea cada vez más difícil ponernos de acuerdo. Ahora, ¿qué necesitamos para la reconstrucción de la familia, la reconstrucción de la relación, la reconstrucción del tejido social? Uno, necesitamos recuperar los relatos vinculantes. Y fíjense,
si recuperamos las historias, si le preguntamos a nuestros abuelitos, a ver, abuelito, platícame historias que te dieron sentido de pertenencia, que te dieron identidad, las historias que tú más recuerdas en tu corazón, historias así que te marcaron. Van a sacar 4 temas. Son historias que tienen que ver con Dios o con algo de trascendencia, tienen que ver con la tierra, con la relación con la tierra, con algo que pasó en la tierra, con una fiesta que tiene que ver con la tierra, tienen que ver con abuelos, con los ancestros, o tienen que ver con la familia y la comunidad. Son los 4 temas que educaron por muchos años a los abuelos. Entonces, recuperar esas vinculaciones. Y el otro elemento es la recuperación de la celebración como elemento fundante en nuestras relaciones y recuperar la asamblea. ¿Qué es eso de la asamblea? Pues es la reunión familiar, es la reunión familiar. O sea, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar, eh, no sé, desde una decisión que tienen que tomar, vamos a platicar juntos, hasta elementos para celebrar. Vamos a celebrar juntos, vamos a discutir un problema que tenemos y ver cómo le encontramos una solución. Eso se ha ido perdiendo en nuestras familias. Y hacer un proceso de reconstrucción del tejido social, nosotros hemos visto que tiene que ver con atender a la familia, pero que no es suficiente. Es la familia y la escuela, pero es la familia, la escuela y la economía o el trabajo. Y es la práctica de gobierno y la práctica de la espiritualidad. Hoy, construir la paz en Puebla implica hacer un trabajo con las familias, un trabajo en las escuelas, un trabajo en el ámbito laboral, en las prácticas de gobierno y en el tema de la espiritualidad. La violencia es un problema sistémico y necesitamos trabajarlo en estos 4 espacios, 5 espacios, para poder llegar a construir la paz. No es un problema solo de gobierno, ni es un problema solo de la familia, es un problema muy más amplio. Bueno, y el tercer elemento que les quiero platicar es la última investigación que hemos hecho de que la violencia se alimenta con los traumas comunitarios. Primero decirles que pues que la vida en el planeta existe por la vinculación. O sea, el ecosistema es una vinculación, como la tierra con la lluvia hace que las semillas crezcan. Y esas semillas crecen y dan un pasto que alimenta a las vacas. Y luego las vacas tienen leche que alimenta a las crías y a nosotros, ¿verdad? Entonces, es todo un ecosistema. O sea, la vida existe en el planeta por la vinculación que existe entre las especies. Y podemos ahí encontrar que hay un dinamismo de cuidado que hace posible la vida y que la Tierra es un organismo vivo y que el ser humano es parte de la Tierra. O sea, no somos entes distintos a la Tierra, somos parte de la Tierra. Por eso, ahora que viene el miércoles de ceniza, nos recuerda, ¿verdad? Que venimos de la Tierra y vamos a la Tierra. Por lo tanto, el individualismo va en contra de la naturaleza de todo ser vivo. Por eso, cuando alguien se desvincula de los otros, se desvincula de la familia, se desvincula del territorio, de su historia, pues pierde el sentido de la existencia. Ahora, vemos que hay 4 vinculaciones fundamentales en nuestra vida. La vinculación con un orden superior. O sea, ¿qué es lo que nos da la armonía? ¿Qué es lo que regula nuestros comportamientos? La vinculación con una serie de valores, con un sistema de valores. Dios tiene que ver con un sistema de valores. La relación que tengo con el entorno o con mi cuerpo. La relación que tengo con mi historia y la relación que tengo con mi familia o con la comunidad. Estas 4 relaciones son las que nos ayudan a regularnos. Todos tenemos un sistema de valores y esos nos van regulando, pero también el sentirnos parte de una familia
o sentirnos parte de un territorio, también me regula. Hace poco hicimos un estudio sobre qué hace que la gente se sienta segura en un lugar y mucho tiene que ver con el sentido de pertenencia a su territorio. Entonces, eso es una vinculación importante, la relación con la tierra y la relación con la historia, con la memoria. La historia, sobre todo, la historia que nos remite a la fuerza, la grandeza de nuestras raíces, de nuestros abuelos. Y con la comunidad, que al final tiene que ver, todo este proceso también nos ayuda a clarificar nuestra misión. Pero lo que logra generar esta vinculación son dos elementos, la conversación. O sea, si ustedes en una plática de familia comparten el corazón, ustedes van a sentir como natural el agradecimiento a Dios por ese momento. Esa conversación que tuvieron como familia, van a sentir que ese lugar es de ustedes, se van a sentir más de la casa. Y cuando logran compartir con mucha confianza en la familia, sienten la presencia de los abuelos o los bisabuelos, vivos o muertos. Y eso les hace sentir que tienen una misión, que esto es para compartirlo con otros. Es la conversación. Y el otro elemento es la danza. La danza es el movimiento. O sea, es esta dimensión de la conversación todavía la entendemos. Todavía tenemos prácticas, historias para demostrar esto. Lo que hemos perdido es el movimiento. Se está recuperando, pero se ha perdido mucho la dimensión del movimiento. Así como la conversación nos vincula, también el movimiento nos hace vincularnos con los otros espacios, las otras dimensiones. Y algo que lo podemos entender es la danza. Todavía para nuestros bisabuelos o los bisabuelos de nuestros bisabuelos, la danza era fundamental para armonizar el corazón, armonizar la persona. Ahorita hay un movimiento de la danzaterapia o la danza para poder hacer este proceso, pero se ha ido perdiendo y ahorita se ha ido recuperando. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a suceder? Que el trauma tiene que ver con cuando tú en una situación de dificultad, en lugar de apoyo, recibes indiferencia, maltrato o violencia de alguien significativo para ti. Entonces, lo que hemos observado? Cuando una persona tiene un trauma, o sea, cuando una persona en una situación de dificultad, en lugar de apoyo, recibe indiferencia, maltrato o violencia, lo que hace es que esa situación desconecta a las personas. Entonces, ese trauma lo que hace es generar un desorden interno. Hay una confusión, se genera una confusión de los valores. También la gente se hace muy sensible y pierde el sentido de pertenencia a la familia o al lugar o al territorio. Y el trauma hace que se pierda memoria. La memoria sana se pierde y se posiciona la memoria tóxica y la gente se hace o agresiva o se hace aislada. Por ejemplo, en la familia, no sé, Frederick y Levine platican una historia con la que explican el trauma. Ellos platican una historia donde dicen un niño, un adolescente, que sale de su casa y lo muerde un perro. Y regresa de la calle, se llega a la casa y la mamá, que sería la persona significativa, lo empieza a regañar y le dice, te dije que no te salieras, te dije que no te salieras, ahora yo no te voy a curar, que te curen tus amigos, yo te dije que no te salieras, ahora que te curen ellos. Entonces el adolescente sale de la casa, se encuentra a otra persona y le dice, hijo, ¿qué te pasó? A ver, ven, ¿cómo que andas así? Vente, te curo. Y ya esta persona lo cura. Entonces, este adolescente, ¿qué sucede en su persona?
empieza un desorden interno, empieza a dudar de quién es su mamá. ¿Quién es mi mamá? ¿Mi mamá es la de sangre o la que me curó? Entonces, es una crisis de valores. Ese adolescente no se va a sentir parte de la casa, se desconecta de la casa. Todas las historias donde la mamá le dijo te quiero, le celebró el cumpleaños, como que pasan a segundo término y se posiciona la historia de desconexión, de que mi mamá no me curó, y ese niño o adolescente se hace aislado o agresivo. Es un ejemplo que puede ayudarnos a entender. Lo que nosotros hemos observado es que esto también tiene una dimensión comunitaria. Hay experiencias traumáticas de la comunidad, por ejemplo, en un parque donde la gente convivía, de repente el parque se convierte en un espacio de consumo de droga. Eso altera los valores de la comunidad. La gente no, o sea, que son sus jóvenes, ¿va? Son sus vecinos. Entonces la gente pierde el sentido de pertenencia a ese parque. Las historias de convivencia en ese parque se pierden y se posiciona la idea de que ya es peligroso, que uno no puede atravesar ahí porque lo pueden asaltar, que ahí están los drogadictos, y la gente se aísla o se hace agresivo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Que estas desconexiones refuerzan una identidad de abandonado que alimenta los rencores, la compulsión, llevando a las adicciones o al enojo con la vida, y que atender este trauma implica generar experiencias de reconexión, pero hay que seguir los patrones que se vivió en la desconexión para ver cuál es la necesidad que quedó y por ahí tenemos que empezar. Y que se necesitan generar encuentros para tener nuevas experiencias de vinculación, sean físicas, pero también lo importante es que también pueden ser mentales. Este proceso de sanación puede ser también un proceso mental donde la gente tenga una experiencia que le permita resignificar la historia dolorosa. Bueno, el segundo tema es sobre la pedagogía del buen convivir. La pedagogía del buen convivir, ahorita vamos a las preguntas que quieran hacernos. Las preguntas, la pedagogía pues tiene que ver con un proceso de enseñanza y aprendizaje encaminado a promover una visión, fortalecer unas actitudes e instalar unas prácticas que hagan sostenible el buen convivir. Se trata de generar procesos donde los grupos, donde la familia, a través de encuentros y reflexiones, logren asumir una responsabilidad en la construcción de condiciones sociales para el buen convivir. Esta propuesta surge de 5 años de estar observando procesos de reconstrucción del tejido social, observar similitudes en comportamientos y avances, y también ver que en unos grupos sí funcionaban las herramientas y en otros no, darnos cuenta de que era necesario hacer cosas previas. Los fundamentos de la pedagogía, pues es en la misma espiritualidad ignaciana, en lo que le llamamos el buen convivir, que recupera la sabiduría de los pueblos indígenas y la pone a dialogar con el mundo occidental para crear una nueva síntesis, y lo que hemos encontrado en este trabajo de reconstrucción del tejido social. El corazón de la propuesta es generar encuentros para resignificar las desconexiones por medio de estos encuentros significativos en nuevos acuerdos de convivencia. O sea, lo que decía Lederach, el mismo conflicto tiene la capacidad para generar los cambios. Lo que necesitamos es resignificar esos conflictos y eso va a permitir hacer nuevos acuerdos de convivencia. O sea, un problema familiar puede ser ocasión de generar los cambios que necesitamos hacer en la familia para mejorar nuestras relaciones. Y hicimos un camino de 6 etapas que ha servido para la familia, los vecinos, los grupos de la escuela. Son 6 etapas. La primera etapa es la etapa de sensibilizar. Es ubicar cuáles son las desconexiones y qué necesidades han dejado esas desconexiones. Y la pregunta es, ¿qué nos pasó como familia
a ver qué necesitamos como familia. Y es platicar para ubicar la necesidad. La segunda etapa es, bueno, entonces, ¿qué encuentro vamos a realizar para atender esa necesidad? Eh, si vemos que la familia, pues lo que estamos viviendo, lo que necesitamos es que, pues ya crecimos y no nos conocemos. Entonces, un encuentro para conocernos. Si el tema tiene que ver con que nos ha hecho falta dialogar, pues una situación difícil, pues nos sentamos a dialogar esa situación. O si el tema es que no nos sentimos escuchados, pues un espacio donde nos sintamos escuchados. Y la tercera etapa tiene que ver, ya que se atendió la necesidad, como natural, la gente asume responsabilidades y valora los recursos que están a su alcance. Por eso ahí la pregunta es, y bueno, de esto que vivimos, ¿cuál es nuestra responsabilidad y qué recursos tenemos para salir adelante? Ahí lo importante, si se hace en la familia, es que el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la abuela, el tío, los que están en casa, pues asuman una responsabilidad. No sé, hubo una situación, por ejemplo, el problema de la adicción. A ver, el problema de la adicción, tenemos un problema, ¿qué necesitamos como familia? No, pues nos damos cuenta que hemos perdido la comunicación, pues ya no sabemos bien qué hace cada uno, qué piensan, dónde están, vivimos aislados. A ver, un encuentro donde podamos pues platicar pues qué nos gusta, qué queremos, por qué estamos en esta situación. Y después de atender la necesidad, ya es más fácil asumir las responsabilidades. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esto que vivimos? ¿Y qué recursos tenemos para salir adelante? Ya la cuarta etapa es ubicar lo que es necesario cambiar y qué tenemos que cambiar como familia para ese buen convivir. Y la penúltima etapa, identificar lo común. A ver, como familia, ¿qué misión tenemos en común? Eso favorece la reconciliación y al final a qué acuerdos llegamos para el buen convivir. Son los 6 pasos que se han propuesto y que se han hecho en diferentes metodologías. Un ejemplo de la aplicación en la familia, en la etapa sensibilizar, pues se dan cuenta que la familia está desconectada porque no se conocen y no saben cómo convivir. En el encuentro, pues más bien se realiza un encuentro donde platiquen sobre su comida favorita, sus pasatiempos, las historias que más han marcado en la familia. Después de este encuentro, entonces es más fácil que las personas ubiquen responsabilidades y ubiquen sus recursos. La etapa de transformar lo que es necesario instalar para que exista una buena convivencia, qué visión tenemos que reforzar de familia, qué prácticas y qué actitudes, y ya luego se puede compartir con otra familia o entre ellos mismos para identificar una misión común y al final llegar a los acuerdos. Ha sido la manera de atender también los traumas familiares o comunitarios. Bueno, hasta ahí le dejaría. Eh, Me propuse ahí una hora de charla y más bien sería un diálogo con ustedes para las preguntas que puedan tener. Quien guste realizar alguna pregunta, nos apoyamos de la herramienta de Zoom de levantar la mano y se les va cediendo la palabra. Pues hubiera alguna pregunta o comentario también, puede ser algún comentario. Hola.
Buenas tardes, padre. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy el esposo de Alejandra Ursúa. Estoy un poco decolado aquí en el equipo del Instituto Oriente, pero quiero felicitarlo por las precisiones tan claras y la visión muy holística que nos ha planteado. Yo he tenido algunas responsabilidades en materia de seguridad pública y es muy ilustrativo lo que usted nos ha expuesto. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Nos describe el origen de toda esta, de esta transformación, de este deterioro en los 90, 1990? Y es muy clara el conjunto de eventos que incidieron, ¿no? El cambio en el tema rural, pues una globalización que empezaba a tenerse, etcétera. ¿Cuántos años le echa, padre, para que este proceso se revierta? Estamos en el 2020 y ¿qué podemos esperar? Providencialmente quizás vino esta pandemia ahora. ¿Qué podemos esperar de este revulsivo también que es la pandemia y que pueda ser algo similar a lo de 1990, pero para bien? Gracias. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que se pueda mejorar esto? Pues así como yo veo las cosas, yo creo que todavía no hay conciencia de todos los cambios que se necesitan hacer a nivel de sociedad. O sea, yo veo como que hay una lógica instalada que está siendo difícil desinstalarla. Entonces, pues, no sé el tiempo, pero más bien dependerá. Yo creo que lo que va a generar el cambio en el país no va a venir como de que nosotros tomemos conciencia, sino de ver que ya no aguantemos más. O sea, es lo que yo he visto en muchos lugares, cuando ya ha sido demasiada la situación difícil que han vivido, en términos de seguridad, cuando ya ha sido demasiada la delincuencia, es cuando la gente como que hace una ruptura epistemológica y dice, no, si no hacemos algo nosotros, ya nadie más lo va a hacer. Y es cuando se empieza a generar el cambio. Pero sí, yo veo que si no cambiamos la lógica que sostiene las prácticas políticas y económicas, va a ser muy difícil generar el cambio. ¿Y cuál es la lógica? La lógica que tenemos es en la que nos han educado, que es la lógica de todo el liberalismo, que pues es la que predomina en nuestro pensamiento. Es una lógica muy individualista, una lógica muy centrada en el desarrollo, muy centrada en la idea del progreso, en la idea hasta de la misma, de los mismos derechos. O sea, la concepción de derechos humanos a veces es muy individualista, es defender mi derecho, no el derecho más colectivo. Entonces creo que predomina esa lógica que necesitamos hacer todo un proceso de conversión para poder reconstruir la sociedad. O sea, y yo creo que la apuesta de los colegios jesuitas es generar eso. Y por eso me da gusto hacer este diálogo con los papás, porque creo que San Ignacio, que también es hijo de la modernidad, él apostó a el rescate del individuo dentro de la colectividad. La diferencia que yo veo en San Ignacio es que San Ignacio lo que hizo es poner mucha disciplina, o sea, una disciplina interna, como para no engañarnos. Pone disciplina, pone un sentido de libertad, pero una libertad que es para salir, es libertad para salir, para mirar hacia afuera. Y yo creo que esos elementos, junto con una relación muy fuerte con Dios, como un ente que nos orienta, como una relación que nos orienta, yo creo que eso hizo que la propuesta que plantea
permita hacer un buen uso de las cosas y darle su justo lugar. Y yo creo que por ahí tenemos mucho que aportar como colegio jesuita en este momento. Sí, lo que estamos haciendo ahora es entender cómo los lugares donde la gente se siente más seguro, ¿a qué se debe? Y ahí me gustaría compartirles unas gráficas, pensando en quien me preguntó de seguridad. Si ven ahí va. Sí. Sí, padre. Una encuesta por teléfono a 21 municipios. Entonces preguntaba, ¿qué tan seguro te sientes de vivir en tu municipio? Y lo que encontramos, una pregunta fue, ¿qué tan seguro te sientes de vivir en tu municipio? ¿Cómo desarrolla la policía de tu municipio su trabajo? Vean, los verdes es el muy seguro, ¿eh? ¿Qué tanta confianza tienen en el sistema de justicia mexicano? Como este es muy baja. ¿Qué tanta confianza tienen en los vecinos de tu calle? ¿Y qué tan orgulloso te sientes de vivir en tu localidad? Y si consideras que tus vecinos están organizados. O sea, solo viendo las líneas verdes, si ustedes observan, los lugares donde la gente se siente más seguro, al hacer el análisis, tiene que ver donde la gente se siente orgulloso de sentirse parte de su localidad. O sea, hay un tema más subjetivo de sentido de pertenencia al territorio, lo que hace que favorezca la confianza entre vecinos y eso determina la percepción de seguridad, porque no hay correlación entre donde se sienten seguros con una buena policía. La buena policía favorece eso, pero tiene que ver con otros elementos que van más allá de un buen sistema de justicia. Entonces, creo que ahí tenemos un tema importante. Por ejemplo, lo que yo me he fijado en los colegios jesuitas, que hay un sentido de pertenencia muy fuerte, un sentido de pertenencia. Y ese es yo creo que el tesoro de los colegios jesuitas es el sentido de pertenencia a una tradición, a una historia, a unos valores, que si se daña ese sentido de pertenencia a la tradición, perdemos el tesoro más importante, porque eso es baluarte de confianza, de capacidad de ponernos de acuerdo, de buena convivencia. O sea, nuestros colegios tienen muchos relatos comunitarios, tienen muchas narrativas, tienen muchas historias. Yo creo que sus hijos platican, cuando platican de las cosas que suceden en el colegio, seguro cuentan historias comunitarias. Por eso yo creo que la pandemia nos pone en un reto de cómo poder vivir lo comunitario por medio de estos medios virtuales y que a veces se está logrando, pero pues es todo un reto porque no es lo mismo con lo presencial, ¿va? Por ahí, sí. Gracias, padre. Gracias, padre Jorge. Yo también quisiera plantearle una pregunta. ¿Cómo podemos instrumentar esta transformación? O sea, ¿desde qué ámbito va a ser? ¿Gobierno, familia, escuela? O sea, usted nos hablaba de estos distintos sectores, ¿no? Pero ¿a quién le toca llevar la batuta? ¿A quién le toca convocar? Es como que la parte que no entiendo, cómo nos vamos a poner de acuerdo para una tarea tan importante como esta, ¿no? Tan titánica. Sí, lo que he observado y lo que hemos hecho es que en este trabajo necesitamos entrarle todos. Entonces, lo que se ha hecho en los lugares donde se ha trabajado es que o sea, el tejido social empieza poniendo de acuerdo a las instituciones. Entonces, lo que hacemos es todo un trabajo de sensibilización. Ir a hablar con los rectores de los colegios, ir a hablar con los presidentes municipales, con los
párroco, los pastores, con algún empresario consciente, con líderes vecinales, con gente de organización. Es primero sensibilizar a dirigentes y a partir de ahí ver lo importante de apostarle a un proceso de construcción de paz y vemos quién tiene más elementos de credibilidad y fortalecemos esas figuras para poder convocar. En unos lugares tiene más posibilidad de convocar, por ejemplo, en unos lugares es la universidad, quien tiene la capacidad de convocar a la diversidad de actores. En otros lugares más pequeños son los párrocos. En otros lugares es el presidente, muy buen presidente municipal. Entonces, fortalecemos esas figuras para que convoquen a la diversidad de actores y empezar un proceso de tejer acuerdos entre ellos para luego hacer el trabajo con las instituciones. Pero sí depende de cada lugar. En Puebla, bueno, he tenido yo relación con personas del municipio de Puebla que implementaron las redes vecinales de solidaridad y están como en esta búsqueda de cómo hacer estos procesos en los territorios. Pero el problema que yo veo es que nos faltan habilidades. Entonces, o sea, es más difícil reconstruir que destruir, ¿va? La confianza con una mala mirada, tú puedes perder la confianza de alguien y se pierde en un minuto, pierdes la confianza, ¿verdad? Con solo un mal saludo, una mala mirada, o sea, un mal gesto, pierdes la confianza. Y rehacer la confianza, no la rehaces con una mirada, es un proceso, ¿no? Entonces yo creo que la lógica política se ha hecho muy inmediatista. O sea, la ciudadanía quiere respuestas inmediatas y soluciones rápidas que no le impliquen tiempos, ¿va? Y sacrificios. Entonces quieren que con un clic se resuelvan los problemas vecinales o familiares. Pero eso no se puede. Esto implica un proceso. Implica tener paciencia, saber escuchar a las partes, saber dialogar. Nosotros hemos visto que para concretar un acuerdo entre presidente municipal, entre párroco, entre director de escuela, entre el empresariado consciente y alguna organización, nosotros calculamos siempre que es de 6 meses a 1 año. ¿Qué político va a invertir 1 año en construir un acuerdo? No hemos encontrado un político que esté dispuesto a hacer eso. Es como que, ¿estás de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Y fírmeme aquí. Pero esto implica procesos y la política no está acostumbrada a hacer procesos, quiere hacer eventos que retribuyen políticamente en votos, ¿no? Entonces, esa lógica se contrapone a la construcción de la paz en México. Entonces, los gobiernos quieren algo para hacer en 3 años que luzca. Y estos procesos son lentos. Entonces, por eso hemos visto que pocos presidentes municipales le apuestan a la construcción de la paz porque quieren cosas inmediatas. Y luce más una iluminación de un parque o pintar las banquetas o poner una escultura en un puente. Eso luce más y es más inmediato que resolver o crear habilidades para ponerse de acuerdo. Eso no se nota. Entonces le están apostando a lo que se nota. Pero yo ahí veo una gran dificultad. Pero sí, eso es lo que se ha hecho y lo que hemos aprendido. Pero sin embargo, hay que seguirle apostando a esto. Por eso yo creo que en Puebla, el Instituto Oriente puede ser también un actor clave en la construcción de la paz. Y los papás que están en diferentes instancias, pues son quienes pueden construir cosas con otros en su colonia. Yo creo que la colonia donde están, ya que las condiciones lo permitan, puede ser espacios para
construir eventos que generen relatos que ayuden a los niños a tener presentes referentes vinculantes y que eso les ayude a tener otra actitud con los demás. Yo creo que ahí es algo más sencillo que es posible realizar. Ya les puedo platicar muchas historias de eso. Sí. Muchas gracias, padre. Adelante, Memo, que tenía la mano levantada. Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo. Padre, pues muchas felicidades por el tema. La verdad es que para mí también es novedad reconstruir desde la base del daño, ¿no? Y este concepto de recuperar la unidad por medio de las celebraciones me da un valor o cuantifica lo que vale una celebración o un festejo que a veces lo tenemos minimizado. Esto me lleva a pensar, padre, que ahorita que preguntan de cómo reestructurar, pero hablamos de un nivel social en general cuando hablamos de que el gobierno o las instituciones o las instituciones que son de bienestar público, pero sí hay que recordar una cosa, padre, que yo he intentado hacer desde que van mis hijos a la escuela, es decir, muy tarde en mi vida, es prepararse y tomar en cuenta que uno enseña lo que sabe. Y si uno no sabe, pues no va a ser muy certero lo que enseña. A mí estas pláticas de escuela para padres me ha sido realmente muy fructífero en la educación de mis hijos y en verdad que me ha abierto los ojos hacia dónde dirigir una educación. Fíjese que cuando mi primer hijo nació hace 17 años y medio, platicando con unos amigos, la pregunta fue, ¿y cómo ves? Le digo, pues es que no sé qué le voy a enseñar. Esa fue la respuesta a mis 32 años que tuve mi primer hijo y la escuela con estas pláticas me ayudó. Yo creo firmemente que es la preparación individual. La reestructuración de la sociedad es definitivamente la preparación individual, no con el tema que usted lo está tocando de individualismo, de yo crezco, de yo gano y de yo mejoro. En este caso es la preparación individual para poderla compartir. Yo me he preparado a través de ustedes, una de las opciones de estas pláticas, y me ha sido muy certero. Me he preparado yo para poder saber guiar a mis hijos. Y a mí me ha dado un mayor resultado el poder guiar a mis hijos y poderles tocar el tema de por qué la sociedad está tan mal. Y he logrado abordar el tema de que esta sociedad pues la van a cambiar ellos y yo. Yo un poco ya más tarde, ahorita, pero mi camino ha sido abrirle los ojos a ellos y ellos ya con las oportunidades, en este caso, pues si algún día son servidores públicos o si algún día son líderes de una institución que ayude a los demás o si algún día tienen una labor, la cumplan cabalmente y con mayor honestidad. Este es mi comentario, que definitivamente antes de todas las instituciones está el que la gente nos podamos preparar para poder preparar a los jóvenes. Para prepararse, pues descubro que nunca es tarde. Ni nunca es tarde, ni lo sé todo. Entonces, creo que es el primer punto que me costó trabajo de yo soy tu papá y yo lo sé todo. Tuve que aprender yo, tuve que luchar yo conmigo mismo para darme cuenta que no tengo todas las herramientas ni las certezas. Pues es mi comentario, padre, y muchas felicidades y muchas gracias por su tiempo para que nosotros podamos aprender. Sí, no, muchas gracias. Sí, yo creo que la preparación es fundamental para que podamos hacer, como dicen, hacer la diferencia, la preparación para poder aportar cada uno de donde está en esta construcción de la paz o del buen convivir. Sí, no, muchas gracias. Adelante, el usuario Mercedes.
Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por organizar esta conferencia. Padre, me pareció súper interesante. Y yo mi comentario va con respecto a dos cosas que creo que todos podemos empezar desde nuestro hogar y bueno, siguiendo obviamente por el colegio. La primera es enseñar y predicar, obviamente con el ejemplo, sobre el bien común, ¿no? O sea, siempre pensar en el que está junto. Mis hijos ya hasta se ríen conmigo, ¿no? Y me dicen, ay, ya, el bien común. Sí, pero si yo paso y hay una basura tirada, alguien la va a tener que recoger, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo la estoy viendo primero, no lo hago? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, yo creo que es la vida en comunidad, que a mi parecer el individualismo ha hecho que se pierda, ¿no? Yo lo veo a donde vivimos, hay muchas personas que van al colegio y a la misma hora salimos 5, 6, 7 coches al mismo destino. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no podremos ponernos de acuerdo y decir, bueno, nos turnamos y un viaje se pueden llevar a 5 niños? Y no solo es el viaje, es el impacto al ambiente, es el que los chicos aprendan a convivir. Entonces, creo que también hace mucha falta insistir en esa vida en comunidad, en el que si yo puedo ayudar, en el que sí nos podemos apoyar, podamos salir adelante. Y yo creo que muchos, en muchas ocasiones de nuestra vida, hemos sentido ese abandono. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, gracias, Mercedes. Mira, a propósito de lo que mencionas, yo creo que a mí me ha llamado la atención y por eso acepté esta plática, porque yo veo que hay interés en el Instituto Oriente de poder generar procesos que fortalezcan, porque ya se está haciendo, que fortalezcan las habilidades en los alumnos para resolver problemas. Entonces, hemos hecho una metodología que le llamamos los círculos escolares. Entonces, esta metodología lo que hace es que cada 15 días sus hijos forman un círculo. Y entonces en el círculo, según en el momento en el que estén, hay círculos para generar confianza, para integrarse, para resolver problemas, pero llega un momento donde hacen unos círculos donde anotan en sus libretas, tienen 3 libretas. Una, anotan sus lamentaciones. Otra libreta anotan sus propuestas y otra libreta anotan los elogios. Entonces, las libretas circulan en el salón de clases. Un maestro las cuida, ¿verdad? Entonces circulan. Y ahí los alumnos, eso se ha hecho desde tercero de primaria hasta el último de preparatoria, los alumnos, si hay un tema que quieren dialogar con respecto a la convivencia de los que ahí están, la convivencia entre compañeros o con los maestros, lo anotan en su libreta, o si hay una propuesta que quieren hacer para mejorar la convivencia, lo anotan, y otra donde anotan elogios para un maestro o para un alumno. Entonces, a los 15 días hacen un orden del día con todo lo que ellos pudieron leer. Hay un moderador del círculo, que son de los mismos alumnos, hace un orden del día y normalmente empiezan con las lamentaciones. Entonces, dicen aquí, Juan tiene una lamentación. ¿Tú la dices o la leo? Y ella dice, no, yo la explico. Y entonces ya dice su lamentación. Y los demás alumnos empiezan a opinar sobre esa lamentación y a partir de ahí llegan a un acuerdo. Ese acuerdo lo anotan y le dan seguimiento. Luego, si hay una propuesta, la dicen y también los alumnos aprenden a elogiar. Entonces, aprenden a reconocer lo positivo de los otros y a expresarlo, porque es algo que se ha ido perdiendo. Entonces, reconocen logros y avances de sus mismos compañeros o de sus maestros.
Y cuando hacen estos círculos tienen unas reglas. Por ejemplo, una regla es que no pueden hablar de alguien que no esté presente. Entonces hace que los círculos se limiten a la relación de alumnos o a la relación con sus maestros. Otra regla es que lo que ahí se dice, ahí se queda. Hay otra regla de comunicación de que solo se trata un punto a la vez, que van a platicar mirando a los ojos a la persona. Son las reglas que se utilizan. Esto también les da confianza a los papás porque saben que no van a platicar los problemas familiares, sino son temas de convivencia en la escuela. Una vez me tocó un círculo en una secundaria donde un niño, un adolescente, se lamentaba de que una de sus compañeras no saliera al recreo, que se quedara en el salón. Entonces dije, yo lamento, el lamento era, yo lamento que Tere no salga al receso, que se quede en el salón. Y entonces quien moderaba la asamblea le dijo a Tere si quería decir algo. Y Tere no quería hablar. Dijo, no, no. Y ya dijeron, no, pues que nos diga por qué no sale, que explique por qué no quiere salir al recreo. Hasta que Tere habló, ¿eh? Y dijo, bueno, yo no quiero salir porque José se burla de mí. Y una vez cuando salí, se burló de mí, me dijo esto y esto y esto. Entonces, todo el salón se quedó así como sorprendido. Y ahí estaba José, ¿va? Entonces ya el moderador le dijo, a ver, José, ¿tú qué dices de esto que dijo la compañera? Y José dice, no, pues es que yo lo hice en broma, yo no pensé que te fueras a molestar, pero no, yo lo hice en broma, no era mi intención molestarte. Y ya luego, ya dijo eso, y la que moderaba dijo, bueno, ya platicamos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a comprometer como salón de clases? Y ya los niñitos empezaron a decir, no, pues vamos a cuidar para que esto ya no vuelva a pasar. Entonces, que José no la vuelva a molestar y que Tere pueda salir y nosotros vamos a cuidar para que no se dé esta situación. Ya fue el acuerdo, cuidar a la hora del receso para que José no moleste a Tere. Fue el acuerdo, ¿va? Y ya Tere dijo que muchas gracias por el apoyo y ya al final hubo unos elogios y ya. Pero fíjense lo que pasó en ese grupo. Ese problema de Tere lo que hizo fue que también se asumiera una responsabilidad como grupo. No era el problema de Tere o de José, era un problema del grupo. Entonces, como ellos dijeron, bueno, nos vamos a comprometer a cuidarnos. Es lo que se trata en estos procesos, de que no, el problema no es solo de uno, sino es un problema de relaciones. Y es como ir asumiendo la responsabilidad y no es como dejarle el papel al prefecto que vigile, sino pues asumir en la cotidianidad una responsabilidad para el buen convivir. Eso se llaman círculos escolares con esta parte que son asambleas de paz y que pues lo que yo voy entendiendo es que se vayan capacitando también los maestros para que puedan llevar a cabo estos procesos y que ese modo de resolver los problemas los alumnos los puedan llevar con ustedes, los papás, que ese tipo de círculos o asambleas las puedan utilizar también para resolver problemas. Es lo que ha pasado en otros colegios, que los niños van aprendiendo a resolver problemas y los llevan a otras instancias. Y así estos círculos son también un momento donde pueden ir tratándose problemas para que no revienten de un momento a otro, ¿va? Y también sirven para la prevención. Por ahí, sí. A propósito, Mercedes, de tu participación.
si no hubiera alguna otra pregunta o comentario. Agradecemos al padre Jorge Atilano por compartir con nosotros este tema y a ustedes por seguirnos en esta transmisión. Deseamos que lo compartido sea un apoyo para seguir construyendo el reino de Dios en nuestras familias, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Muy buenas noches para todos. Pues muchas gracias. Bendiciones para ustedes, que Dios los siga acompañando en estos tiempos de encierro, que les siga dando la palabra, que permita aliviar los corazones de los esposos, las esposas y los hijos. Pues nos vemos, un abrazo desde Cuernavaca, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, padre. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por todo, Jorge. Nos vemos pronto. Un abrazo. Jorge. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Judy. Bye. Gracias, Mago. Buenas noches. Hasta pronto, Yuri. Saludos, padre. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues como vieron. Perdón, padre, estaba silenciada. Padre, muchísimas gracias.